Tengo en la línea telefónica, y para mí es como siempre un verdadero honor, un gran privilegio, poder platicar con Francisco Moreno, director de Medicina Interna y del programa COVID-19 en el Centro Médico ABC. Querido Francisco, doctor, un honor tenerte en este espacio. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Luis. Al contrario, es un honor el mío y un gusto en saludar a tu auditorio. Oye, queremos preguntarte qué opinas sobre este asunto de las pruebas. ¿Son necesarias las pruebas? ¿No son tan necesarias? El gobierno dice, pues mejor, si sienten síntomas, aíslense, pero pues si no sientes, entonces no te aíslas y estás fuera. ¿Qué opinión te merece todo esto? Porque la verdad es que es un galimatías. Por un lado te dicen que no hagas pruebas, pero por ejemplo, López-Gatell tenía síntomas y él sí se hizo una prueba y entonces resultó que era negativo y que no tiene COVID. ¿Qué opinión te merece todo esto, Paco? Pues contradictorio como han sido los mensajes del gobierno, ¿no? La realidad es que no es el único virus que está circulando ahorita. Tenemos virus respiratorios de otro tipo, entonces puedes tener cuadros gripales o cuadros respiratorios y asumes que es COVID y no estás teniendo COVID y luego cuando tienes COVID no te vas a dar cuenta. La segunda es que la única forma de poder prevenir contagios es haciendo pruebas para que tú les digas a tus contactos que se hagan pruebas antes de que empiecen a contagiar. Sabemos que la enfermedad se contagia 1 o 2 días antes de empezar con los síntomas. Entonces, si tú haces pruebas y resultas positivo y les indicas a tus contactos que se hagan pruebas, pues ellos pueden prevenir seguir diseminando la enfermedad. La cuestión aquí, desafortunadamente, es que pues no hay pruebas porque el gobierno nunca decidió invertir en pruebas y pues al tener esta situación pues es más fácil decir no se hagan pruebas. Uh-huh. Y a nosotros también nos complica porque no sabemos en qué situación estamos en este desbordamiento de casos por Ómicron. ¿Hay escasez de pruebas en el mundo? O sea, ayer lo decía el subsecretario López-Gatell. O sea, el problema son que no hay pruebas en el mundo y que si uno se hace la prueba le quite la posibilidad a otra persona que sí pueda llegar a tener COVID de tener la prueba. ¿Es cierto esto? O sea, ¿no hay pruebas? Pues si nunca las pediste no vas a tener. Es evidente que claro. El brinco que estamos teniendo ahorita, el pico de contagios, para darnos una idea, ayer prácticamente llegó a 3 millones de nuevos casos en el mundo. Entonces, se necesita tener muchísimas pruebas. Si esto fuera algo que esté sucediendo hoy, porque durante toda la pandemia habíamos tenido pruebas, y hoy estamos con escasez de pruebas, lo creo, pero cuando somos el país 167 del mundo en pruebas por millón de habitantes, solamente Nicaragua y Haití hacen menos pruebas que nosotros, pues no se trata de que hay escasez de pruebas en el mundo. Se trata de que tú nunca quisiste hacer pruebas. Porque tiene un sentido, ¿no? Si no haces pruebas, pues también tienes menos casos registrados. Por supuesto. Es más, no sabemos realmente si los 33,000 casos de ayer son 33,000 o como asumimos que pueden ser 30 veces más de lo que realmente sucede. ¿Perdón, 30 veces más? 30 veces más. Así es como se calcula debido a la falta de pruebas que hemos tenido a lo largo de la pandemia. Evidentemente, pues esto también podría ser motivo de toma de decisiones de salud pública, porque pues, no sabes qué es lo que está pasando, pero pues esas son las cuestiones desafortunadas que hemos tenido a lo largo de pues estos 2 años. O sea, es un ejemplo más de lo que ha sido pues el manejo de la pandemia en México, ¿no? Ahora, hay muchos tipos de pruebas, o sea, de las dos más comunes que escuchamos, la PCR y la de antígeno, pero tengo entendido que parece hay varias pruebas de antígeno. ¿Cómo saber cuáles son buenas, cuáles no lo son? ¿En qué momento hay que aplicarse una u otra? Sí, la situación aquí con Ómicron, que ha complicado más el panorama, es que la prueba de antígeno, que es una prueba accesible, barata, de un tiempo de respuesta muy corto, ha resultado ser menos sensible, es decir, va a haber más casos que son falsos negativos. Ahora, lo que yo le sugiero a tu auditorio es, si tienes síntomas, te haces una prueba de antígeno y sale positiva, ya no te tienes que hacer una PCR. Okay. Pero si tienes síntomas, estuviste en contacto con alguien con el virus,
y la prueba te sale negativa, no descarta que no lo tengas, entonces tendrías que hacerte una PCR. El problema de las PCR es que son pruebas más caras, de mayor tiempo, no están disponibles en cualquier lugar. Esto evidentemente, con esta variante, pues ha complicado la posibilidad diagnóstica, porque antes pues teníamos una sensibilidad de arriba del 70. Y esto parece ser algo muy relacionado a la prueba de antígeno por sí, no es que algunas marcas sean mejores que otras. Okay. Ahora, también ha surgido que hay pruebas pues que se compran en lugares de poca calidad y que pues también no sabemos qué tan efectivas son esas pruebas. Pero en general las pruebas que se venían utilizando antes eran efectivas y ahora ha disminuido su utilidad por esta razón de los falsos negativos. Esto es muy interesante porque, a ver, si uno estuvo en contacto con personas que pudieron haber estado contagiadas o evidentemente estuviste en un lugar en donde había un riesgo, que puede ser desde aeropuertos, fuiste a lo mejor a una fiesta, qué sé yo, o sea, pasó lo que pasó, cada quien sabe lo que hicimos. Entonces, te haces una prueba antígeno, si sale negativo no te confíes, habría que hacer una PCR, si esa sale negativa, entonces ahí sí, digamos, la libraste. Sí. 2 negativos. Sí, exactamente. Y si sale positiva el antígeno, ya no tienes que hacer PCR, tienes COVID. O sea, te ahorraste la PCR. ¿Solamente los sintomáticos o también los que son asintomáticos si tuvieron contactos de riesgo? Si tú tuviste contacto de riesgo, a los 4 días de ese contacto, si tienes síntomas, hazte una de antígeno y ve que el resultado. Si no tienes síntomas, mejor hazte una de PCR directamente. Okay. Ahora, hay familias enteras en donde pues son 6 miembros de la familia, se hacen antígenos con que salga uno positivo. Ahí es claro que los que están alrededor van a estar contagiados. En esa situación muy particular, yo diría, bueno, pues sí, no todo el mundo se tiene que hacer una PCR, pero el mensaje de decir ya no se hagan pruebas, pues es un mensaje que la gente lo toma también en el sentido de que, bueno, pues ya no es tan grave que ya ni pruebas me piden, ¿no? Y entonces te vas a trabajar enfermo y contagias, como ya vimos que puede suceder. Que yo ya, la verdad es que no, es muy difícil que no entre el tema político, pero cuando vemos a López-Gatell decir eso, cuando vemos al gobierno insistir en eso, o los principales políticos o los aspirantes al 2024, en fin, pues no creo que les estén haciendo tanto caso, querido doctor Francisco Moreno, porque ahí siguen las filas enormes, o sea, y la gente sigue buscando una manera para hacerse la prueba. O sea, pareciera que han perdido muchísima credibilidad dentro de la población, pero bueno, ahí, y por eso lo queremos platicar con expertos como tú, doctor, hay que hacerse la prueba y buscar la posibilidad de hacerla. Hay un riesgo aquí, nos preguntan mucho, ¿qué tal que me contagio en el momento de hacer la prueba por la cantidad de gente que hay? Bueno, eso puede pasar y también pasa a veces de que pues en la cantidad de gente que va y que se vacuna, hay gente que resulta contagiada. Pero lo ideal es que tú sepas qué es lo que tienes, porque hay infecciones respiratorias de otros tipos y entonces hoy tienes ese cuadro, en 2 semanas vas a tener otro cuadro respiratorio y ¿qué vas a estar haciendo? Te vas a estar aislando 10 días cada vez que tengas un cuadro respiratorio. Es una cuestión también que puede impactar a la fuerza laboral, y entonces decides que a lo mejor en el segundo cuadro, pues si ya tuve uno, pues este no es, y sales a trabajar y contagias. Entonces, lo único que hacen es hacer más difícil el controlar este pues tremendo pico que estamos teniendo. ¿Se puede tratar esto con antibióticos? Hubo ahí una recomendación, inclusive el mismo secretario de Salud, hablando de la posibilidad de los usos de algunos antibióticos, particularmente en infectados menores de edad. ¿Antibióticos? ¿No es un virus? No, es un virus. Los antibióticos no funcionan para los virus, e incluso el uso de algunos medicamentos muy pues recurrente por alguna situación difícil de poder explicar, pues complican más los cuadros, ¿no? Hemos insistido mucho, sobre todo en que no se use dexametasona, prednisona, ningún tipo de esteroide en las fases tempranas de la enfermedad, porque pueden provocar que baje tu sistema inmune y que durante la fase viral el cuadro se haga más severo. Hay que tener lineamientos bien claros, pero realmente creo que ahí otra vez la comunicación pues ha sido poco eficiente.
están diciendo, y se lo están señalando distintos expertos, la posibilidad de que quizá la mitad de la población mexicana contraiga esta variante de Omicron en las próximas 2 semanas. Algo similar se está dando también en Europa, en donde, bueno, pues se señala que una posibilidad enorme de que gran parte de la población se contagie en las próximas semanas, en los próximos meses, por muy tarde. ¿Lo ves así? Me quedo con lo que nos decías la última ocasión. ¿Pudiera ser esta una mutación del virus para el mismo virus sobrevivir y ser mucho más contagioso pero menos letal, y que se quede pues como una especie de influenza, de estas enfermedades inclusive endémicas en algún momento que vamos teniendo y de las que tenemos que cuidarnos cada año? ¿Tú lo ves así? ¿Puede ser que la mitad de los mexicanos nos contagiemos en las próximas semanas? Sí, es posible por 3 razones. Uh-huh. Es un virus altamente contagioso, el más contagioso de los virus que conocemos. Okay. Su capacidad de transmisibilidad es altísima. La segunda es que no ha respetado el hecho de que tú hayas tenido COVID previamente, es decir, la inmunidad natural que tú hayas desarrollado por tener una exposición previa a otra variante no es un impedimento para que te contagies de Omicron. Uh-huh. Y la tercera es que también ha ocurrido que se infectan pacientes que están vacunados. La gran ventaja de la vacuna es que les protege la posibilidad de que el cuadro se complique. Pero todos estos factores hacen de que sí, una gran parte de la población vaya a tener Omicron, pero el mensaje no es, bueno, si voy a tener Omicron, pues de una vez, porque la idea es que no lo tengamos todos al mismo tiempo, porque si los tenemos todos al mismo tiempo va a haber muchos que van a requerir hospital y eso va a provocar colapso del sistema hospitalario. Por eso hay que cuidarnos. Y además, no necesariamente, aunque sea una variante menos agresiva, uh-huh, a todo el mundo nos va a ir igual, porque depende del sistema inmune de cada quien, y hay personas que tienen trasplantes o están en un tratamiento para cáncer o están recibiendo algún inmunosupresor, y eso provoca que su evolución no sea buena. Entonces, es muy probable que sí nos infectemos muchos, pero ojalá y no sean todos al mismo tiempo, y ojalá y el contacto pues sea de menor grado. No vale la pena salir a exponerse, uh-huh, porque no sabemos cómo nos va a ir a nosotros y cómo les va a ir a los que están alrededor de nosotros. O sea, no podemos descartar este asunto que parece ya como un mantra en el gobierno de que Omicron es un covidcito. No, esto puede ser así a lo mejor para una persona sana, uh-huh, pero para una persona que tenga un sistema de defensas afectado puede resultar en una enfermedad grave. Bueno. Hay hospitalizados por Omicron, uh-huh, y entonces hay que tener cuidado. Además de todavía la falta de conocer si esta variante también puede provocar el COVID largo, que ha sido pues un problema un poco aislado, en el sentido de que no se le ha dado la importancia que tiene, porque pues todos estamos inmersos en los pacientes graves, pero el COVID largo, que son las secuelas que deja el COVID en algunas personas que lo padecen, pues pudiera ser otro problema económico, y, uh-huh, y de veras esto afecta la calidad de vida de las personas que están sufriendo esta situación. Te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada telefónica. Es el doctor Francisco Moreno y estamos al habla, si nos permites, doctor. Mil gracias. Gracias, Luis. Un saludo a tu auditorio y a seguirnos cuidando. A seguirnos cuidando.